quiero invitar a nuestro directo amigo, ya lo anuncié, destacado poeta y escritor cajamarquino, Antonio Huicochea, para que nos haga una breve referencia de la vida y obra de César Abraham Vallejo Mendoza. Vamos a recibirlo con un cariñoso aplauso. Muy buenos días, niños y jóvenes presentes. Voy a pedir disculpas a los adultos, que estas palabras las he preparado para ellos, que son el presente y el futuro de la literatura cajamarquina. Mucho gusto me ha dado escuchar a una niñita del Perpetuo Socorro que cantaba con tal entusiasmo el himno nacional y el himno de Cajamarca, quizá para un músico un poco disonante, pero que para nosotros nos ha llegado al corazón por el empeño que le ponía en las notas, en los versos. Veo en ella y en el resto de ustedes, niños y jóvenes, a la poesía y a la literatura cajamarquina. Para ustedes entonces, con la disculpa de la mesa, los profesores y los adultos acompañantes, estas referencias muy simples respecto de Vallejo, quizá algunas un poco iconoclastas respecto a la oficialidad del juzgamiento de su obra. César Vallejo nació en Santiago de Chuco en el año 1892, el 6 de marzo. En su casa hubo 11 niños. Él fue el Shulka, él fue el último, y por lo tanto también recibió el máximo del cariño de sus padres, don Francisco de Paula Vallejo Benítez y doña María de los Santos Mendoza. Santiago de Chuco es la Sierra de la Libertad, una altura similar a la de Cajamarca. Su casa es una casa un poco solariega, amplia, de un solo piso, de adobe y de tejas. Y allí todavía se ven los amplios corredores por los cuales este pequeño niño trajinaba. Sus padres quisieron de él y sus familiares hacer un sacerdote, mas el destino le reservó otros caminos. Estudió primaria en una escuela en la principal de Santiago de Chuco, quizá la única escuelita primaria de ese lugar. Pero para seguir estudios secundarios, sus papás lo enviaron a un familiar en Huamachuco, y allí en el colegio San Nicolás realizó sus estudios secundarios. Allí se destacó como un alumno excepcional. Quienes hemos podido ver las fotocopias de los certificados oficiales, encontramos notas entre 19 y 20, dándonos a conocer pues que era un alumno excepcional, no solamente en lenguaje, en comunicación, como ahora se llama, sino en ciencias y en matemática. De allí que en alguna oportunidad él se planteó ser médico, pero no pudo. En el año 1910 partió a Trujillo en un trajinar aquel entonces difícil, tan difícil como era ir de Cajamarca a Trujillo. Tenía que bajarse a Lomo de Mula, a Chilete, y luego por los Arenales ir a Trujillo. Él hizo el trajín de 4 días desde Santiago de Chuco hasta Trujillo, y allí realizó sus primeros intentos de estudios universitarios en la Universidad Nacional de Trujillo, que por situaciones económicas se vio obligado a abandonar. Pero luego se consigue un trabajo en la Hacienda Roma, un trabajo casi de secretario, niños, jóvenes. Él tenía que llevar a la relación de los obreros, pero con un sueldo muchísimo más alto al de un obrero común,
lo que le permitió hacer ahorros para poder continuar sus estudios en Trujillo. En la Universidad de Trujillo obtiene el grado de bachiller en letras. Luego pasó a la Universidad Mayor de San Marcos en Lima. Pero vuelvo a recalcar, la situación económica otra vez lo retorna a su Trujillo querido. En Trujillo, como habrán podido escuchar ustedes, la literatura nacional ha sido desarrollada mayormente por provincianos. Si juzgamos estos días nomás, nuestro premio Nobel es cuasi arequipeño boliviano, piurano, no es limeño. César Vallejo, provinciano. José Carlos Mariátegui, provinciano. Y así, si seguimos enumerando, vamos a ver el gran aporte de la inteligencia provinciana al desarrollo cultural de la nación. Por eso es que la esperanza que tenemos nosotros es en los niños y en los jóvenes como ustedes que están presentes. En Trujillo había un grupo también de provincianos, el Grupo Norte, un grupo político, filosófico, de estudios filosóficos y sociales, el Grupo Norte. Y allí encontramos también a dos cajamarquinos, a Alcides Espelucín de Trujillo y a Antenor Orrego de Cajamarca. También pertenecían a este grupo José Eulogio Garrillos, Juan Espejo Asturrizaga, Macedonio de la Torre, gran amigo de Aya de la Torre y el mismo Aya de la Torre. Ellos hacen una vida enormemente cultural y ante este grupo Vallejo hace conocer sus primeras creaciones y recibe los aportes críticos de estos intelectuales. Antes de viajar a París, mantuvo amistad con Manuel González Prada, el gran ideólogo y político nacional, del cual los apristas tomaron mucha filosofía. Hablo de los buenos apristas de aquellos tiempos, no de los de ahora. También tuvo amistad con Abraham Valdelomar, el conde de Lemos, con José María Eguren y con José Carlos Mariátegui. Esta amistad con José Carlos Mariátegui lo inició en las ideas políticas socialistas. José Carlos Mariátegui había formado el Partido Socialista del Perú, que más tarde fue el Partido Comunista Peruano, y más tarde ya se dividió en Patria Roja y otros grupos. Algo que a ustedes niños quizá no les digan, porque a veces los profesores nos vemos un poco con una mordaza que no nos permite hablar libremente en un colegio primario y un colegio secundario. Don César Abraham Vallejo Mendoza fue comunista y en París militó con el comunismo y en Rusia se hizo comunista más todavía y en España hizo frente junto a las brigadas internacionales en la Guerra Civil Española y ahí tiene su creación España aparta de mí este cáliz, donde hace conocer su dolor ante la dictadura de Francisco Franco y de Alemania. Hace conocer su dolor como lo hizo conocer Pablo Picasso al pintar el Guernica. Él lo hace en España, aparta de mí este cáliz, y en otros ensayos que luego voy a hacer conocer. En 1927 conoció a Georgette Philippard, jovencita con la cual el año siguiente se casa. He tenido la oportunidad de conocer a Georgette
amiga de Pablo Macera. ¿Y cómo fue la relación mía con ellos? Porque mi hermano era asistente de investigación de Pablo Macera. Pero Georgette de Vallejo, para vergüenza nacional, vivía en la pobreza, casi mendicante de los intelectuales limeños. Los intelectuales limeños eran los que le daban la propina para poder mantenerse. Esa es la gran vergüenza de los gobiernos nacionales. Una cosa que a Vallejo le marcó profundamente para que escribiera: el momento más grave de mi vida la viví en una cárcel del Perú. Fue cuando él, invitado de Trujillo a Huamachuco, da una conferencia. Pero situaciones pueblerinas habían hecho un lío por la calle y él sale como a separar el grupo. Había un incendio provocado. Y como sabían de su nivel de contestatario, de no estar de acuerdo con los abusos de las autoridades, lo toman preso y lo tienen en la cárcel de Trujillo. Y fue eso lo que le marcó profundamente, y ahí empezó a escribir sus versos más dolidos. Entre su obra tenemos poesías, narrativa, teatro y ensayo. Casi siempre hemos escuchado de Vallejo el poeta. No hemos escuchado del poeta narrador. Y tiene en la poesía Los Heraldos Negros, Trilce, España aparta de mí este cáliz, Poemas Humanos. Es una narrativa Pacoyunque, aquel cuento de enorme sentido social, donde ahora los niños que lo estudian van a ver el bullying, el abuso del alumno que tiene mejor situación, mejor estatus social y económico, y que apoyado por el profesor, como en algunas circunstancias ahora también se da, hacen que ese abuso se materialice en las aulas. Fabla salvaje, fabla en lenguaje antiguo, en arcaísmos, es habla, como habla la naturaleza. El Tuxteno. Cerca de Santiago de Chuco queda Quirubilca, un centro minero donde los blancos abusaban de los indios, los explotaban enormemente. Y él escribe el Tungsteno, y en vez de Quirubilca lo cambia y le pone Quivilca. Pero es la realidad de Quirubilca. Quienes conocen esa serranía van a encontrarse muy bien y van a ver cómo el alma del campesino andino, esa alma es atropellada, abusada por los patrones. Luego viene una novela incaica hacia el reino de los Siris. En teatro, lockout. El lockout es una medida sindicalista que hace que no se trabaje o que no se compre los productos de una fábrica que tuvo problemas para publicarlo. Por eso precisamente Moscú contra Moscú es otra de sus obras teatrales. Y en el ensayo, ¿qué cosa es un ensayo? Es un escrito mediante el cual este estudioso ve la realidad, la describe, la explica y al final concluye opinando si esa situación está bien o está mal y cómo debe cambiar. El arte y la revolución es uno de sus ensayos más enjundiosos. En él, la razón principal por ser obras de carácter marcadamente marxista y revolucionario tiene problemas de su publicación. Otro ensayo, Rusia ante el segundo plan quinquenal. El gobierno comunista ruso planificaba su desarrollo. Muchos creían en esos planes quinquenales.
Sin embargo, Vallejo discrepa un poco de ellos para que esto se realice. Y aquí la discrepancia, la opinión del estudioso. Otro de los ensayos, Contra el secreto profesional, Continuación de Rusia en 1931. Hasta por último, Vallejo, en 1931, publica esta Continuación de Rusia. Y en 1938, el 15 de abril, a las 9:20 de la mañana, muere. Se tejieron muchas razones respecto de su muerte. Se dijo que la pobreza había calado en él tanto que se volvió tuberculoso. Análisis de las hojas que se siguen en los hospitales, las fichas de enfermo, determinan que era de malaria. Pero malaria en París, no. Él había sufrido 25 años antes malaria en el Perú. Había muerto de paludismo que se había recrudecido en París. Sus restos reposan en el cementerio Montparnasse. Ojalá que el Perú los traiga y reverencie su cuerpo como ahora nosotros reverenciamos su obra. Muchísimas gracias.